Bueno, bienvenidos a nuestro tema número 2 de la termodinámica del proceso corrosivo. La termodinámica, como ustedes ya lo han visto en algunas unidades curriculares de esta materia, tiene que ver con el estudio de los procesos de transformación de energía o consumo de energía en diferentes sistemas. Y para este caso nos interesa saber cuál es la energía que necesita el proceso corrosivo, es decir, esas reacciones de óxido-reducción que ocurren durante el proceso corrosivo, ¿verdad? Entonces me interesaría saber cuál es esa energía o cómo son esos cambios energéticos que están presentes allí para que un proceso corrosivo ocurra, en este caso las reacciones de óxido-reducción. Y esa termodinámica está asociada directamente con los potenciales de equilibrio. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en estas próximas clases. Cómo yo asocio los potenciales, esos potenciales estándar que he venido relacionando cuando analizamos la corrosión galvánica, que son los potenciales a los cuales ocurren ciertas reacciones de reducción o de oxidación de ciertos materiales, y cómo asocio eso con la energía necesaria para que ocurra el proceso corrosivo, y si son espontáneas o no son espontáneas. Entonces, de eso se trata esta clase. Yo voy a ir lentamente pasando algunos elementos de este capítulo del libro y las vamos a ir analizando. Entonces, más que leer el libro es entender, usar, definir cada una de esas terminologías, ¿sí? Recordar los elementos que están presentes, a qué condiciones se dan las reacciones de corrosión, cuáles son los materiales que están implicados, cuánto es el número de electrones transferidos en la reacción, tomar en cuenta la ley de Faraday para saber cuánta carga se transfiere en el proceso corrosivo, y por supuesto las condiciones de ocurrencia, temperatura, concentración de los reactivos o de los analitos o de los electrolitos presentes en el medio para que el proceso corrosivo se dé. Entonces, lo primero que vamos a definir, porque nos interesa ir definiendo algunas variables, es el concepto de energía libre. Aquí este libro usa el término entalpía libre, pero igual el concepto de energía libre, así es que ustedes lo conocen, delta G. El concepto de energía libre y el potencial de celda. Entonces vamos a ver qué ecuación, cómo buscamos una ecuación que me asocie la energía libre, que ya la vamos a definir, y el potencial de una celda electroquímica, de manera tal de ya empezar a cuantificar o a determinar la magnitud de la energía necesaria para que ese proceso corrosivo pueda ocurrir. ¿Me están escuchando y me están entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Sigo entonces. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense. En esta aquí dice delta G, no sé si están viendo aquí, voy a señalarlo con el cursor. Delta G es el cambio de energía libre. Sin embargo, si ustedes recuerdan de sus clases de termodinámica aplicada hace ya unos 2 o 3 semestres, deben recordar que se les dijo, o se les decía, o estaba en los libros presente, que es el trabajo máximo disponible para que un sistema, ¿sí? Realice una transición entre dos estados. Es decir, el cambio de estado, ¿sí? De un sistema o de una reacción. Y ese era el trabajo máximo disponible. ¿Okay? Normalmente nos decían que si ese cambio de energía libre de Gibbs era negativo, era porque el proceso era espontáneo o la reacción es espontánea, y si era positivo es porque el proceso no era espontáneo. Pero en todo caso, el cambio de energía libre de Gibbs era ese trabajo máximo disponible, y eso tiene que ver, voy a ver si me da chance de anotar aquí, no sé si ustedes se recuerdan que este delta G, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Por favor. Sí, profe, sí le estamos entendiendo. Ajá. ¿Se acuerdan que este delta G termodinámicamente era igual a delta H, que es en cambio de entalpía? Estamos recordando algunas cosas de termodinámica básica y de termo aplicada, menos el efecto de la temperatura por el cambio de... ¿El cambio de qué? ¿Se recuerdan?
¿O no se recuerdan? No, profe, no me acuerdo. ¿Ustedes cuándo vieron termoaplicada? ¿Hace cuánto? Profe, yo como hace 2 años, ¿Con quién? hace como 2 años, ¿Con quién la vio? con la profesora Carla Cordero. Ah, ¿quién más? ¿Quién más puede decirme? ¿Y se acuerda algo de lo que vio, de esto que estoy diciendo? Profe, más o menos me acuerdo de la energía libre, lo que está hablando ahí, pero no me acuerdo exactamente cómo era la fórmula. Bueno, pero sí se recuerda para qué se utiliza cada cosa y lo que significa. Ya vamos a recordar eso. Ah, bueno, recuérdelo no, mejor. no tiene por qué recordar las fórmulas, sí, pero sí el concepto de cada variable termodinámica. Nosotros somos ingenieros químicos y debemos entender qué significa cada variable termodinámica o los cambios de variables termodinámicas. ¿Quién más Sí, por lo menos. Ajá. Ajá. Bueno, el término al final es la variación de entropía. Muy bien, ¿quién está hablando ahí? Julieta. Julieta, ¿cómo estás, Julieta? Esta vez sí me escuchó. Sí, es la variación de entropía. Entonces, fíjense, vamos a recordar un poco su termodinámica básica y termoaplicada. El cambio de energía libre, que es la energía libre, es una función de estado como la entalpía, como la energía interna y como la entropía. Y que te asocia lo que hay, que es el cambio de entalpía. ¿Se acuerdan lo que es la entalpía? Es la energía asociada al fluido o la energía asociada a un sistema o a una reactante. Es la energía del fluido. Recuerden que delta H es delta U más P de B. O sea, es la energía interna más el efecto del trabajo disponible. Si a eso yo le resto el efecto de T delta de S, esto es más o menos el calor que se pierde o las irreversibilidades o la energía degradada, la energía que tú no puedes aprovechar para hacer trabajo. Entonces, si yo a toda la energía disponible le resto la que se me degrada o la que no puedo aprovechar, entonces es la energía libre de Gibbs, el máximo trabajo o la máxima energía que puede aprovechar un sistema en una transición. Por eso que llamo cambios, por eso los llamo delta, porque estos son cambios. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Por eso lo llamo cambio. Entonces, la diferencia entre la entalpía, que es la energía del fluido, y menos la temperatura del sistema multiplicado por el cambio de entropía, que es la energía que se degrada o el calor perdido hacia los alrededores, entonces eso me da la energía libre. Y eso sería la máxima energía o el máximo trabajo que puedo yo utilizar en un sistema para determinar o realizar un proceso. Entonces me interesaría saber cuál es el cambio o la energía libre disponible en un proceso de corrosión. Eso es lo que me interesaría saber. ¿Cuál sería la energía libre del proceso corrosivo? ¿Y cómo lo asocio con los electrones que se transfieren, el material que está disponible? ¿Cómo lo asocio con esas propiedades termodinámicas, etcétera? Otra manera de ver la entalpía, si esto es el trabajo máximo, bueno, ese trabajo máximo, si ese trabajo máximo yo le resto lo que se pierde por expandirme contra la atmósfera, ese trabajo P delta de B, ¿sí? Si yo a ese trabajo máximo le resto el P delta de B debido a la expansión contra la atmósfera, es decir, lo que yo tengo que vencer para levantar un pistón contra la atmósfera, entonces eso es igual al cambio de energía libre también. ¿Okay? Y me interesaría ahora, más que con las propiedades termodinámicas, a partir de esta definición, buscar una ecuación que me permita calcular esa energía. Porque al final es la que me va a decir si el proceso corrosivo ocurre y qué energía se debe suministrar para que ese proceso ocurra y si ocurre de manera espontánea o no. Es decir, que ocurre de manera espontánea o que ocurra suministrando la energía a ciertas reacciones. Obviamente comenzamos nosotros diciendo que ese proceso corrosivo tenía una energía libre de Gibbs negativa y por lo tanto el proceso de corrosión es un proceso espontáneo. Esto para el caso del proceso corrosivo, ¿verdad? Para un proceso de corrosión. Bueno, ahí lo tengo ahí abajo, de corrosión. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora o algún comentario?
Solo estamos definiendo los elementos que vamos a desarrollar. ¿Me entienden hasta ahora? ¿Me siguen? Oh. Sí, profe. Ok. Sí, profe, lo estamos siguiendo. Ok, voy a seguir avanzando. Voy a borrar aquí, voy a borrar porque si no, no se ve lo del libro. Voy a borrar lo que escribo en pantalla. De todas maneras, estamos grabando la clase. En algún momento se las haré llegar o se las subo a la plataforma. Les debo eso. Pero bueno, me ha consumido el tiempo y el espacio. Ahora analicemos el valor que toma ese cambio de energía libre. Ese cambio de energía libre es, si es negativo, es decir, si este valor de aquí, cambio de energía libre, es negativo, entonces la reacción es espontánea. Hablemos de reacción. En realidad, el cambio de energía libre de una reacción es el delta G de los productos. Voy a escribirlo para que entendamos esto. El delta D de producto, escribirlo así, menos el delta G de los reactivos. Delta G de producto menos delta G de los reactivos. Si ese valor es negativo, entonces la reacción es espontánea. ¿Qué te está diciendo que eso sea negativo? Que la energía libre de los productos es menor que la de los reactivos para que sea menor que cero. Quiere decir que cuando hay esa transformación química, ya vamos a ver algunas reacciones, cuando hay esa transformación química, el sistema va de un sistema de mayor energía a uno de menor energía. Y cuando yo resto eso de menor energía menos la mayor, porque la menor energía la van a tener los productos, entonces ese delta G es negativo. Si es negativo, la reacción es espontánea, como el propio proceso corrosivo. Y la reacción produce trabajo o libera energía. Libera energía porque tiene mayor al inicio que al final. Entonces eso le da, o el sistema va a un estado de menor energía, eso ya lo vimos el primer día que hablamos del proceso corrosivo. Los metales en su estado elemental o en aleaciones en estado elemental se corroen para ir a un estado de menor energía. Entonces normalmente el proceso corrosivo tiene un delta G negativo. Estaría en este caso. Sin embargo, es bueno estudiar todas las condiciones posibles de este proceso. Cuando el delta G es igual a cero, que sería la segunda condición, si la energía libre de los productos menos la de los reactivos da igual a cero, entonces el sistema está en equilibrio. Sería esta condición. Es decir, la energía de los productos es igual a la energía de los reactivos y por lo tanto es un sistema que está en equilibrio químico. La velocidad es como si dijera, el químico no quiere decir que no esté dinámico. Es como si dijéramos que la velocidad de reacción en el sentido directo sea igual a la velocidad de reacción en el sentido inverso. Entonces, cuando un sistema está en equilibrio, el cambio de energía libre es igual a cero. Y cuando el cambio de energía libre da positivo, entonces el sistema debe suministrar la energía para obtener ese cambio y por lo tanto el proceso es no espontáneo. Vamos a completar aquí, el proceso es no espontáneo. ¿Ok? No espontáneo. Sigo escribiendo más feo todavía porque es que no tengo mouse. No espontáneo. Y muy lento porque lo estoy haciendo con el dedo a través del... La cuestión aquí. Entonces, entendamos entonces que en este caso el delta G de los productos va a ser mayor que los reactivos para que sea positivo. Entonces quiere decir que el sistema va de menor energía a mayor energía. Entonces hay que suministrarle energía al sistema para que se dé ese cambio. Entonces esas serían las condiciones. ¿Dónde vamos a ubicar nosotros el proceso corrosivo? Bueno, el proceso corrosivo se va a ubicar aquí para este caso, donde ese cambio de energía libre nos dé negativo. Es lo que esperamos para que el proceso corrosivo ocurra. ¿Alguna pregunta o comentario para seguir avanzando? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Ah? Sigamos entonces. Vamos a considerar, ¿aló?
Vamos a seguir entendiendo esto, lo de la espontaneidad. Aquí hay un gráfico que dice analogía mecánica de los cambios de la energía libre. Dice entalpía libre, vamos a hablar de energía libre de aquí. Y aquí está en el eje de la Y, el cambio de energía libre. Y vamos a someter un sistema que va desde el punto 1 al punto 2, o una reacción que va desde el punto 1 al punto 2. Este será el camino de la reacción, o el estado inicial y el estado final de una reacción. Fíjense que el estado 1 y el estado 2 se ubican en la misma posición, independientemente el camino siempre va a ser el mismo cambio de energía libre, porque es una función de estado. Pero para analizar eso, si usted medio empuja esto aquí o le da un toquecito a esta pelota y se viene por este camino A, no sé si me están siguiendo, este proceso va a estar espontáneo porque este es como un valle, como una montaña, como una bajada. Entonces este punto, esta bolita va a caer aquí al 2 sin mayor esfuerzo, suponiendo que usted lo que hace es darle un medio empujoncito, no un empujón, sino un empujoncito. Entonces el sistema va a los reactivos, van de los reactivos a los productos y el cambio de energía libre es negativo porque voy de mayor energía a menor energía. Cuando yo resto la energía en el estado 2 que está más baja que el estado 1, este cambio va a ser negativo y el proceso es espontáneo. Esta trayectoria es espontánea. Sin embargo, hay que tener cuidado cómo ocurre el camino, porque si yo me voy por el camino B, donde hay como una especie de valle, ¿sí? como un lomito aquí, como una hendidura, este camino de la trayectoria del estado 1 al estado 2 requiere de un impulso más grande, requiere de un consumo de energía más grande. ¿Por qué? Para que este estado 1 pueda superar este valle, necesitará un mayor impulso. Él después va a llegar al estado 2 y el cambio negativo va a ser negativo, pero requerirá de algún impulso. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, ya nos quedan 10 minutos tan rápido. Ahorita nos volvemos a conectar en dado caso. Que es una función de estado el cambio de energía libre. Y que dependiendo de la trayectoria, van a haber que tomar algunas consideraciones si el sistema requiere un mayor o un menor impulso inicial para que la reacción ocurra. Este tipo de reacciones normalmente requiere de mejores condiciones de ocurrencia o utilizar catalizadores para que venzan esas pequeñas o esas barreras que se presentan allí. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces. Entonces vamos a considerar, porque lo que quiero es representar y llegar a alguna analogía entre el cambio de energía libre de Guy y algunas propiedades termodinámicas de los electrodos, de los materiales que me asocie con el proceso corrosivo. Entonces vamos ahora, ya que entendemos qué es el cambio de energía libre de Guy y cómo debe darse ese cambio y qué significa, vamos a considerar ahora una celda electroquímica. Una celda electroquímica reversible, como la que está aquí en la figura 3.2, donde hay un material A y un material B separado por una membrana porosa. Esto puede ser lo que ustedes veían en química general que llamaban puente salino, pero en este caso una membrana porosa para separar algunas especies del compartimiento A y B, y se coloca un voltímetro. Fíjate que ya comenzamos a colocar cosas electroquímicas, el potencial, para medir el potencial entre el material A y B, ¿sí? Que se desarrolla entre dos materiales. X puede ser zinc y cobre, platino y cobre, hierro y zinc, etc. La idea es que yo quiera medir, bien sea en condiciones de equilibrio o de polarización, el potencial que se presenta en un sistema cuando está sumergido en un electrolito bajo unas ciertas condiciones y conectado con otro material. Esto pudiésemos verlo como lo que analizamos en la corrosión galvánica. Y decimos que es una celda reversible para idealizarla, para poder entender que el proceso de transferencia electrónica puede ocurrir en una dirección u otra, dependiendo cómo se combinen esos materiales. Y el concepto de reversibilidad tiene que ver con que el sistema puede ir en una dirección y otra sin alterar el alrededor. Es una condición ideal para entender muchos fenómenos termodinámicos en condiciones de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Una pregunta?
Muchachos, es con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Ninguno me escucha? No, profesor. Sí, profe, sí sí lo lo escucho. escuchamos. Ah, pero ¿por qué no responde? Tenemos tiempo. Ajá. ¿A qué voy? Vamos a analizar ahora reacciones. Supongamos que para idealizar esa celda reversible, que la resistencia interna del voltímetro, porque esto se mide a través de un voltímetro, un tester, ¿verdad? Es muy alta, y que la corriente a través del circuito interno es muy pequeña. Si yo coloco un tester aquí y voy a medir el flujo de electrones que se da en este proceso electroquímico, si este voltímetro tiene una resistencia muy alta, una resistencia interna muy alta, ¿ya? Como lo dice aquí, me disculpa que estoy haciéndolo sobre el libro, pero voy explicando lo que dice el libro aquí. Este libro lo tienen ustedes, pueden irlo leyendo, ¿verdad? Entonces, la corriente que circula por el circuito, esta corriente ahí que circula por el circuito, Profe, ¿este libro no se puede conseguir en versión español? no lo he visto. Yo no lo tengo ¿No lo ha en visto versión. nunca en español? No, no lo tengo. Me he cansado de buscarlo. De verdad que no lo he encontrado en español. Debe verlo, pero no lo tengo, de verdad. Yo las guías Claro, hay que buscar. que le he podido enviar están traducidas al español, pero no está todo el libro. Son extractos de los elementos más importantes que yo les plasmo aquí en clase. Pero tampoco tampoco que sea difícil de leer. No digo que sea imposible. Usted lo pone en traductor de Google, le va a salir una traducción un 80%, 85% media buena, y después hace la pregunta de las dudas que no entiende ahí. Y se las aclaramos. Pero Ok, profe. de este tema también les voy a pasar una guía, quizás no de esta parte, pero sí de la parte cinética de la corrosión, y poco a poco les voy a ir aclarando las dudas. Pero el libro está ahí, ustedes lo tienen, con revisarlo y hacer una traducción básica de eso es suficiente para entender estos principios elementales. Estos son principios elementales para que puedan entender las ecuaciones, que son sencillas, van a ver que son sencillas. Ya ustedes las han utilizado, lo que quiero es llegarles de dónde sale. Porque un ingeniero no solamente debe usar ecuaciones, tiene que saber qué representa, qué comportamiento modela y para qué utilizo esa información. Eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Entonces, volviendo a esto, si yo tengo una celda de este tipo y coloco un tester, un multímetro para medir el potencial que ocurre en esa celda electroquímica, entonces si esa celda tiene una alta resistencia, ese multímetro, entonces la corriente que va a circular por el circuito es insignificante o muy pequeña, como lo dice aquí, es insignificante. ¿Para qué hago eso? Yo voy a suponer ahora que en el compartimiento A dice, el metal A está en equilibrio con sus iones AZ+, y el metal B está en equilibrio con sus iones BZ+ en el líquido. Es decir, que aquí adentro, voy a tratar de rayar aquí. Aquí dentro debe haber unos iones en el electrolito, pues los iones que están en el electrolito, esto sería AZ+, Z sería la carga, AZ+, no sé si me están siguiendo, y en el compartimiento B hay un electrolito BZ+. Es decir, los iones del mismo material. Lo que pasa es que estoy generalizando para poder buscar una ecuación general y después sustituirla por materiales específicos. Un ejemplo, si este A es aluminio, entonces ¿quién es AZ+? Al+3, ¿verdad? Los iones aluminio. Si este B, por ejemplo, se me ocurre que es cobre, ¿quién sería BZ+? Sería cobre más 2. O sea, voy a suponer que en el sistema están los materiales sólidos en equilibrio con sus iones. Y digo en equilibrio porque empiezo a suponer una condición que después me va a permitir conseguir una ecuación que me asocie el potencial que voy a medir ahí con la energía libre de Gibbs, que es la que me dice cuál es la energía que necesita esa reacción o ese proceso para que ocurra. Y después asociarlo a los procesos corrosivos, obviamente, de las reacciones de corrosión. Eso es lo que estoy buscando. Hoy vamos a consolidar esto, los fenómenos electroquímicos del proceso corrosivo. Entonces, continuemos. Tengo que borrar aquí, pues si no se queda eso en pantalla. Tengo eso en equilibrio
Y ahora, mire, ahorita se nos va a cortar la clase y nos vamos a volver a entrar, pero me van a dar unos minuticos mientras guardo, se graba la clase. Entonces tengo estas reacciones. Tengo las reacciones, ya para concretarla, y ahorita volvemos, nos quedan 2 minutos de esta primera sesión. Tengo AZ más en equilibrio con A, se transfieren por supuesto Z electrones, y BZ más en equilibrio con B. Entonces vamos ahora a definir o a llamar ciertas, a definir ciertas terminologías para después agrupar esas terminologías en una ecuación. Entonces vamos a llamar a esto una celda reversible. Fíjense que ahora aquí aparece la doble flecha que indica que esa reacción es reversible. Es decir, que así como se redisuelve A en Z más, se oxida, se puede reducir a Z más y se deposita en A. Y así como se reduce B, se puede redisolver B en BZ más. Entonces, por eso decimos que son reversibles y fíjense el doble sentido de la flecha. Ya ustedes saben lo que es una reacción reversible. Y lo que indica eso es que no hay flujo de electrones neto en la reacción. Entonces, aquí hay unas consideraciones que hay que definir antes que nos vamos aquí, que queda un minuto. Vamos a llamar a E0 el máximo, la máxima energía eléctrica que se puede alcanzar la celda. Es decir, a estas condiciones, ese sería el potencial estándar. El potencial estándar de la reacción. Y vamos a llamar que la carga a partir de la ley de... E0 es máxima energía eléctrica. Sí, o potencial eléctrico, es el potencial estándar. Potencial, en términos de voltio. ¿Sí? Eso es lo que dice. Nos queda poco tiempo, en cualquier momento nos saca la presentación. Grabo esta sesión, dejo que se grabe para guardar el archivo y seguimos aquí.